La semana pasada hablamos de un tema y hoy lo quiero terminar. Hablamos acerca del tema misión, propósito y visión. Y hoy quiero enfocar este tema y aplicarlo comenzando con la vida de Jesucristo. Quiero utilizar como basamento escritural Lucas capítulo 4, versículo 16 hasta el 19. Y dice de esta manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, el año de jubileo, el año del perdón. Versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La semana pasada hablamos de tres conceptos. El primero fue misión, y dijimos que la palabra misión se refiere al motivo o la razón de ser por parte de un individuo, una organización, una empresa o una institución. También se conoce como misión a la función, encargo o propósito que una persona debe cumplir. Esta escritura que acabo de leer enmarca el mismo concepto de misión y propósito para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos refrescar el concepto de propósito, dice que se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objeto. Jesucristo sabía por qué había venido a la tierra. A él se le dio el rollo del profeta Isaías y lo leyó como de costumbre, leyó esta escritura, pero el versículo 21 nos da claridad que Jesús estaba claro y valga la redundancia, en su propósito y en su misión en la vida. Él dice en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, delante de vosotros. ¿Cuál escritura? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él sabía la razón por la cual vino en este mundo. Estaba claro. Él no tenía ninguna confusión acerca de por qué él había nacido en este mundo. En Mateo capítulo 16, versículo 21, dice la escritura que el Señor estaba hablando con sus discípulos acerca de los padecimientos que iban a acontecer con él. Y dice que Pedro trató de reconvenirle y de decirle: Señor, no hagas eso, no vayas a la cruz, quédate aquí con nosotros. Y dice que Jesucristo le habló
a Pedro, pero no fue realmente a Pedro, sino a Satanás, que usó a Pedro en ese momento y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no colocas la vista en las cosas espirituales, sino en las cosas físicas. El Señor sabía por qué había nacido. El Señor sabía cuál era su futuro. El Señor sabía cuál era su propósito en la vida. En Juan capítulo 3, versículo 14, el Señor dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Hablando de la cruz, hablando que Él tenía que ir a morir en una cruz. Jesucristo sabía, aún antes de comenzar su ministerio, la razón por la cual estaba en este mundo. Él estaba claro. Y quiero tomar el ejemplo de Jesucristo, porque cuando nosotros, como individuos, como seres humanos, como iglesia universal y como iglesia local, cuando nosotros estamos claros en la vida, entonces vamos a cumplir el propósito de Dios que Él tiene para nosotros. Y no solamente eso, sino que no vamos a permitir que nada y que nadie nos desvíe de ese propósito en nuestra vida. Hay una misión y hay un propósito que Dios ha diseñado como arquitecto para que tú vivas. Él es el arquitecto de tu vida. Él ha diseñado un plano antes que tú nacieras para que tú cumplas ese propósito. Pero en la vida, una vez que tú naces, comienzan los desafíos, comienzan los problemas, comienzan los desenfoques. No quiere decir que porque Dios tiene un propósito contigo, tú lo vas a cumplir. No, Señor. En la vida vas a tener el desafío de los problemas, de las circunstancias, de los dos caminos. Vas a tener el desafío del desenfoque y de muchas cosas que van a tratar de que ese propósito se aborte en tu vida. Lo dije el domingo pasado. Alguien le preguntó a otro: ¿dónde están los tesoros más ricos del mundo? No están en el petróleo, no están en las minas de oro, no están en las minas de plata, de carbón, están en el cementerio. Jóvenes que pudieron ser profesores, abogados, mejores políticos, jóvenes que pudieron ser predicadores de la palabra de Dios, médicos o cualquier otra profesión en la vida, hoy están 5 metros debajo tierra por decisiones que tomaron y no cumplieron el propósito de Dios en sus vidas aquí en la tierra. Jesucristo estaba claro. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido para esto y para hacer aquello y para hacer lo otro. Él sabía la razón por la cual nació en este mundo. Mi pregunta para ti es: ¿sabes por qué estás vivo? ¿Sabes por qué estás respirando? ¿Por qué estás caminando? El que usted esté vivo y que usted hoy esté respirando y su corazón latiendo no es casualidad. Usted no puede vivir una vida inerte. Usted no puede vivir una vida en piloto automático. Usted no puede vivir una vida todos los días: bueno, me levanto, voy al trabajo, regreso y sigo siendo el mismo. No. El Señor colocó un propósito en tu corazón y tienes que saber cuál es ese propósito. ¿Sabes por qué? Porque cuando conoces el propósito de Dios en tu vida, eso va a traer satisfacción y no te vas a sentir miserable. Vas a saber por qué viniste. Pero tú tienes que tener la misma actitud de confrontación que Jesucristo tuvo. Cuando Pedro le dijo: Señor, no vayas a la cruz, el Señor inmediatamente, por discernimiento, supo que Pedro estaba hablando influenciado por Satanás para desviarle de su propósito. Y reprendió inmediatamente aquello. Tú tienes que tener el mismo nivel de confrontación en la vida para vivir el propósito de Dios. El enemigo va a venir para desviarte, para molestarte, para desenfocarte. Pero tú tienes que tener el mismo dominio y la misma confrontación y decir: no, Señor, yo sé que tú me llamaste a hacer esto y esto es lo que voy a hacer y no me voy a dejar desenfocar. Voy a lograrlo, voy a ir a la cruz. El éxito para Jesucristo representó morir en la cruz del Calvario y Él no permitió que nada ni que nadie lo desenfocara
de esa misión por la cual Él vino a este mundo. La semana pasada hablamos y colocamos el ejemplo de Jonás. Y hoy, basado en lo que hablamos la semana pasada, quiero hablar de aspectos que son importantes y que están enmarcados en conocer la misión, el propósito y la visión para tu vida. Primero hablemos de los enemigos del propósito de Dios. El primer enemigo es la desobediencia por nuestros propios planes. Note que el primer enemigo para el propósito o en contra del propósito de Dios no es la ignorancia, es la desobediencia. La mayoría de las personas no están cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas, no porque lo ignoran, sino porque son desobedientes. En el caso de Jonás, Jonás sabía que tenía que ir a Nínive a predicar a esas personas, a esa ciudad, e hizo lo contrario, se fue para España. Él sabía, él tenía la información de lo que Dios le había delegado hacer, pero por desobediencia y por un nacionalismo extremo que él tenía, entonces decidió a ir a otro lugar opuesto. El primer enemigo es la desobediencia por causa de nuestros propios planes. Dios te va a hablar si tú le buscas. Dios te va a declarar el propósito para tu vida si tú le buscas. Él te va a declarar la misión que tiene para tu vida si tú le buscas. En su presencia está decodificada la misión de Dios para tu vida. Pero allí no queda todo. Una vez que Él te informa, una vez que Él te dice cuál es el propósito de Dios para tu vida, viene la segunda parte y la que es más difícil, y se llama obedecer a lo que Dios te está diciendo que hagas. Allí está el asunto, allí está lo más fuerte para el ser humano. El ser humano, por el pecado, por naturaleza, es rebelde, es desobediente, no le gusta someterse a la voluntad de Dios. Y cuando el Señor declara la voluntad de Él para el hombre, tiende a rebelarse inmediatamente, tiende a desobedecer inmediatamente. Por eso es que cuando Dios encuentra a alguien que está dispuesto a obedecerle, entonces el Señor hace grandes cosas con esa persona, porque es difícil encontrar esa materia prima para el Señor. Alguien que esté dispuesto a darle todo, alguien que esté dispuesto a obedecerle, y por encima de todo, alguien que esté dispuesto a renunciar a sus propios planes para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. El proverbio dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el que prevalece es el plan del Señor. ¿No ve que nosotros a veces nos levantamos con un plan un día y al otro día otro plan, y al otro día queremos hacer otra cosa, y al otro día queremos hacer aquello? Si alguien quiere comenzar un negocio, hoy quiere vender ropa, mañana quiere vender pastelitos, al otro día quiere vender esto, al otro día lo otro, porque en el corazón del hombre hay muchos planes. Pero cuando tú le dices al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a renunciar a todos los planes y que tú me muestres cuál es tu diseño, cuál es tu plan para mi vida, el Señor dice: te lo voy a mostrar. Pero el Señor te dice: te lo voy a mostrar, pero ahora te va a tocar obedecer cuando yo te lo muestre, porque quizás el plan que te voy a mostrar inicialmente no te va a gustar. El domingo pasado yo le decía que a Dios hay que comenzar y aprender a hablarle a cara descubierta, como lo hacía Moisés. No a través de señales. Señor, si esto es tuyo, dame esta señal. Dios no quiere que le hablemos así. Dios quiere que le hablemos a cara descubierta, y cuando nosotros le hablamos a cara descubierta, Él nos va a responder a cara descubierta. Dijimos que la voluntad de Dios no es gris, es blanco o negro, es sí o no. Cuando tú le comienzas a preguntar al Señor: Señor, ¿esto es parte de tu diseño para mi vida?, Él te va a decir sí, sí es parte, o te va a decir no, no es parte, y allí tú tienes que obedecer. Los jóvenes que están acá, antes de casarte, encuentra tu propósito en la vida y después encuentra tu pareja. Porque de acuerdo al propósito de tu vida, tú tienes que buscar a tu pareja.
Normalmente lo hacemos al revés. Primero buscamos a nuestra pareja y después descubrimos el propósito. Y por eso tenemos problemas. Primero encuentra tu propósito y después encuentra tu pareja que vaya a impulsar el propósito que Dios te dio y que no vaya a ser un obstáculo. Por ejemplo, si tú eres un misionero, no a todas las mujeres les gusta andar en las misiones. Entonces, si Dios te llamó a las misiones y te casas con una mujer que no es compatible a esa visión, vas a tener problemas para cumplir el llamado de Dios. No a todas las mujeres les gusta casarse con un pastor. Yo tengo un amigo que tuvo que divorciarse porque la mujer no quería estar en el ministerio con él. Y yo le estoy dando un gran consejo que aprendí de un hombre de Dios. Busque primero su propósito y luego encuentre a su pareja, porque eso le va a librar de muchos problemas en el matrimonio. Muchísimos. Busque el propósito de Dios. Pero una vez que lo aprenda, que lo sepa, entonces tienes que obedecer a ese propósito. La semana pasada les dije que por mucho tiempo yo le huía al llamado de Dios, porque desde adolescente estuve cerca del trabajo del ministerio, desde adolescente, y sabía la responsabilidad, sabía lo que significaba estar en el ministerio, sabía la responsabilidad que había. Y no solamente eso, sino que yo decía, no soy el único que tengo que entender el ministerio, mi esposa también tiene que entender lo que significa entrar en el ministerio. Y yo decía, Señor, si vamos a comenzar a ejercer el ministerio, ayúdanos a los dos. Porque hay ministros, llámense mujer u hombre, que el hombre está enfocado en el ministerio, pero la mujer no. Y entonces la mujer se convierte en piedra de tropiezo para el hombre. ¿Sí me entiende? O viceversa, la mujer está llamada al ministerio y el hombre se convierte en un tropiezo para el llamado que Dios puso en esa mujer. Y yo desde el inicio supe que esto era una cuestión o un asunto de dos, sino de uno solo. Porque si yo entendía y ella no, entonces ella iba a ser obstáculo para mí y para el llamado que Dios tiene para mi vida. Pero gracias a Dios por la esposa que me dio. Porque todo lo que ustedes ven acá es un trabajo en equipo que sobrepasa los límites de los dos. Pero hablando en el contexto que estoy diciendo, todo lo que ustedes ven bueno en la iglesia no se debe solo al pastor Jarvis, sino porque tiene una esposa de Dios. Amén. La esposa viene del Señor, la buena esposa. Riquezas y herencia vienen de los padres, pero la mujer viene del Señor, la mujer piadosa. Amén. Entonces, el primer enemigo para el propósito de Dios es la desobediencia por nuestros propios planes. Tus propios planes pueden convertirse en un gran enemigo para el propósito de Dios. Porque es que hay muchos planes en el corazón del hombre, muchos. Pero tú tienes que decir, Señor, yo quiero que el tuyo prevalezca en mi vida. Yo le voy a decir algo, cuando tú caminas en el plan de Dios, quizás tú no eres millonario, quizás tú no eres rico, pero vives la vida satisfactoria. Te satisface vivir en el plan de Dios. Amén. Y pruébelo para que vea, porque usted está diciendo, estoy en el mismo plan que Dios quiere donde yo esté. El segundo enemigo es la comodidad. La comodidad es un enemigo fuerte para el propósito de Dios. 40 veces se movió la nube en el desierto por 40 años que Dios puso sobre Israel. Recuerde que el Señor colocó sobre su pueblo una nube de día que los protegía del calor del desierto para que no murieran de calor. Y esa misma nube que Dios les dio después de salir de Gosén, esa misma nube de noche se encendía en fuego para que Israel no muriese de frío y para que no fuese presa fácil de sus enemigos y
de las fieras del desierto. Esa nube se movió en 40 años, 40 veces, se movía una vez por año, la nube. Yo me imagino que habían ocasiones donde Israel acampó por un año, donde el lugar se había hecho cómodo. Extendían sus tiendas, sus estacas, el lugar era cómodo, ya sabían dónde había agua, ya Israel se había establecido y de pronto, escúcheme bien lo que voy a decir, de pronto Israel miraba para el cielo y la nube empezaba a moverse e Israel tenía que comenzar a empacar rápidamente porque el que se quedara atrás era presa fácil para el calor, para el frío y para los amalecitas, los enemigos que estaban cerca en el desierto. Cuando ellos veían la nube moverse, ya sabían que tenían que empacar y que tenían que agarrar sus macundales porque la nube representaba la guianza de Dios para Israel hacia la tierra prometida. Eso tiene una aplicación para nosotros hoy. Es la guianza, esa nube, esa columna de fuego representa la guianza del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo tengo que irme porque si no me voy no viene el Consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará todos los días hasta el fin del mundo. Esa nube ya no es una nube física, pero es la guianza del Espíritu en nuestras vidas. Y yo me imagino que a veces Israel ya estaba acomodado, ya estaba cómodo. Y decía: no, ¿por qué no nos quedamos aquí? ¿Qué tierra prometida ni qué tierra prometida? Pero no, la nube comenzaba a moverse y todo el mundo tenía que empacar, agarrar sus maletas, agarrar sus animales y vamos hasta donde nos lleve la nube. Y allí se estacionaba la nube y por un año más Israel acampaba en el desierto. Allí Dios te está diciendo que no siempre Él se va a adaptar a tu comodidad para usarte en esta tierra. Tú tienes que adaptarte a su plan y no a su comodidad. Dios no siempre se mueve por comodidades. ¿Cuántos me comprenden? Él te va a agitar. Él le va a quitar al nido el pedazo de piel, el pedazo de algodón y de ramas, y va a hacer que las espinas del nido salga para que te comiences a pullar y para que comiences a salir del nido. Dios es experto en agitar tu comodidad, porque a veces nosotros como creyentes, como estamos en un lugar y en un país donde es muy cómodo ir a la iglesia, entonces somos cómodos para orar, somos cómodos para congregarnos. Ay, si no quiero ir ese domingo no voy, y voy cuando yo quiera y hago aquello y estoy muy cómodo en la vida, Señor. Yo sé que me llamaste, yo sé que tengo que evangelizar, yo sé que tengo que hablarles de tu amor a la gente, yo sé que tengo que hacer esto, pero no lo hago porque estoy súper cómodo. ¿Y a quién no le gusta la comodidad? Todos queremos estar cómodos, pero es un enemigo para el propósito de Dios en tu vida. No estoy diciendo de manera absoluta que a Dios no le gusta que estemos cómodos. Él quiere lo mejor para nosotros, pero estoy hablando en el contexto del propósito de Dios. La comodidad es un enemigo terrible para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Él va a sacar las espinas y te va a comenzar a pullar y te va a decir: acuérdate la palabra que te dije hace 10 años, ¿te acuerdas lo que te dije? ¿Te has olvidado de eso por la comodidad? Estás muy cómodo. Y Él te lo va a recordar y Él te lo va a decir. Uno de los problemas más graves que tenemos en la iglesia de Occidente hoy en día se llama comodidad. Comodidad. Y más si vamos a las iglesias en Norteamérica. La gente no se quiere ni congregar, sino que quiere encender el televisor y que Dios le hable en la comodidad de su colchón. Y no estoy hablando que es malo ver televisión cristiana. No estoy diciendo esto. Disciernan el contexto que estoy hablando. ¿Cuántos me están escuchando en esta mañana? Es tiempo de dejar la comodidad a un lado e interceder, orar, descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas.
Él te va a poner a luchar. Ve, Dios por naturaleza a veces no te da las cositas de una vez que tú las pides, no, Señor. Y lo mostró con Jacob. Él comenzó a luchar con Jacob. Y Jacob comenzó a luchar con el ángel que representa el ángel de Jehová, una teofanía, una manifestación de Dios. Y comenzó a luchar, y la lucha era tan intensa que el muslo se le desprendió a Jacob. Es decir, él quedó cojo. Estaba tan intensa la lucha que se le desprendió el muslo, pero Jacob dijo: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Necesitamos esa intensidad de búsqueda del propósito de Dios, que aunque esté cojo, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Señor, no te voy a soltar. Pero la gente quiere orar 5 minutos y que Dios le hable de una vez. Ya me cansé, ya 5 minutos. Dios no me habla nunca. No, es que tú estás muy cómodo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno? Es fácil ayunar de noche y vigilar de día. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien cuando Dios te levantó en la madrugada? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dijo: dale una ofrenda a esa persona, y no lo hiciste? Hay mucha comodidad en el cuerpo de Cristo. Estamos en la burbuja de nuestra vida. Y usted tiene que orar y decirle: Señor, busca tu espinita y rompe esa burbuja. Amén. La comodidad es el segundo enemigo. El tercero se llama la pereza. La pereza es un enemigo potencial para el propósito de Dios. La pereza impide que usted sea diligente. Usted tiene que ser diligente y no perezoso para el propósito de Dios. Diligente. Ya Dios te mostró su propósito. Busca, inquiere, infórmate, documéntate, aprende de otros. La pereza mata a muchas personas, pero la diligencia te pone frente al Rey. Amén. La diligencia te ayuda a alcanzar el propósito de Dios en tu vida, pero la pereza hace que tus manos empobrezcan. La pereza hace de que usted no cumpla la asignación de Dios, y es un enemigo terrible. El cuarto es la carencia de saber cómo ser guiado por el Espíritu, y esto tiene que ver con la falta de información de lo que debo hacer en la vida. Hay personas que me dicen: pastor, ¿cómo sé yo qué tengo en el Señor? ¿Cómo sé yo qué tengo que hacer en la vida? Pero eso es una respuesta privada. Yo como pastor no puedo decirte cuál es el propósito. Tú tienes que descubrirlo buscando su presencia. Entonces el cuarto enemigo es la carencia de saber cómo ser guiado por el Espíritu. Debes aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Debes aprender a discernir las señales de la guianza del Espíritu. ¿Cuántos alguna vez han querido hacer algo en la vida y aunque aquí el raciocinio le dice que está correcto, aquí adentro hay una incomodidad? ¿Cuántos han sentido eso en la vida? Que usted dice: aunque sé que no estoy haciendo algo malo, o la matemática me dice que voy a hacer esto bien, hay algo adentro que me dice que no. Eso es una manera de cómo Dios te alerta de algunas cosas. No sientes la paz en tu interior. No sientes paz en lo que estás haciendo. Entonces tienes que hacerle caso a esa voz. Tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu a través de su palabra, a través de la oración. Él te va a hablar. Quizás usted diga: no sé, pero es poco a poco que se va aprendiendo a ser guiado por el Espíritu Santo. No digas rápidamente sí, no digas rápidamente no. Diga: voy a ver qué dice el Espíritu Santo al respecto, voy a ver qué dice de esto. Pero hay personas que se comprometen con su boca rápidamente: sí, no. Usted ve, a mí me invitan a predicar a veces en partes y yo no digo que sí inmediatamente, porque sé a qué Dios me llamó o qué Dios me envió a hacer.
No en todos los lugares usted tiene que ir para que sepa. Tú tienes que consultar con el Espíritu Santo. Ve, hay predicadores que hacen su agenda en enero de todo el año. No, eso no es bueno. Porque hay lugares donde Dios no quiere que tú vayas. No se trata de ir por un trabajo, se trata de ir bajo la dirección del Espíritu. El último y el quinto se llama el desenfoque. Cuando alguien no está enfocado en su misión y en su propósito, la tentación de ser algo más siempre está latente. Cuando alguien está desenfocado, quiere hacer una cosa más. Por eso es que hoy tenemos a muchas personas que son apóstoles y no lo son, como dice Apocalipsis en el capítulo 2. Porque ellos tienen un concepto equivocado del apostolado, creen que es el ministerio más grande de los 5 y eso es equivocado. Aparece de primero porque fue el primer ministerio que nació en la iglesia, el apostolado. Pero el apóstol no manda sobre otros ministerios, solamente tiene una responsabilidad y una función diferente a los otros ministerios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y por la mala información, mucha gente acá que quizá fue llamada al ministerio, hoy se llaman apóstoles, pero no lo son. Porque no están enfocados en su llamado, sino que quieren ser alguien más. Usted ve, yo no estoy pendiente de otras iglesias a ver qué hacen ellos para yo hacer lo mismo. Yo no estoy pendiente y no codicio a otros ministros de cómo lo hacen para yo imitar cómo lo hacen. Yo no veo a un predicador para decir me voy a copiar cómo se mueve, cómo habla, cómo dice para que la gente aplauda. No, Señor, ya yo encontré mi identificación en el ministerio. Ya yo sé dónde Dios me usa y dónde Dios no me usa. Y cuando sé que Dios no me usa en algo, estoy contento porque no lo puedo ser todo. Somos un cuerpo y en un cuerpo hay muchos miembros. Hay 3 niveles en el ministerio por el cual muchos pasan. El primer nivel se llama el nivel de imitación. En el nivel de imitación es cuando alguien mira a Guillermo Maldonado y dice, Guillermo Maldonado grita así, se mueve así, dice lo otro, pum, pam, pam, voy a decir eso en la iglesia para parecerme a Guillermo Maldonado. Y cuando tú los ves son una copia de Guillermo Maldonado y no son genuinos en lo que Dios les dijo que hicieran. Usted ve, cuando yo me paro en el púlpito, yo no imito a nadie. Yo soy Harvey Bocour en el domata que Dios me dio. Y cuando comienzo a hablar, me olvido de todo lo demás y hablo y hablo y hablo hasta que termino y Dios hace su obra. Imitación es el primer nivel y el primer nivel más bajo. Es el nivel más bajo en el ministerio. El segundo se llama identificación. La identificación es un resultado de la búsqueda de la comunión con Dios, donde Él te muestra cuál es tu corriente de unción y cuál es tu corriente en lo que Dios te usa, y comienzas a fluir en esa corriente sin codiciar a cómo Dios usa a otra persona. Ya te identificas, ya identificaste cuál es tu don y comienzas a aprender a moverte en ese don. El tercer nivel se llama impartición. La impartición es un resultado de aprender a identificar la corriente que Dios te dio, y como resultado, cada vez que Dios te use, como no estás imitando a otro, entonces vas a dar una impartición a la gente que te está escuchando. Entonces hay mucha gente desenfocada, imitando a otros. Está la tentación latente, siempre está allí latente de ser otra persona más. Pero cuando tú descubres y estás enfocado, impresionante lo que dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Allí está mi misión, mi propósito. Juan capítulo 6 versículo 15 dice que después del milagro de la multiplicación, a Jesús la multitud lo quería hacer su rey. Y cuando Jesús vio que lo querían hacer su rey, Él dijo: por aquí es más derecho. ¿Por qué hizo Jesús eso? Porque Jesús sabía que Él no había nacido para ser un rey humano. Jesús sabía que Él no venía a destronar a Herodes. Jesús sabía
que Él venía a morir en la peor muerte de su tiempo por toda la humanidad. Y gracias al Señor por eso, porque hoy nosotros somos frutos de esa muerte y de esa consistencia en cumplir el propósito de Dios. Lo querían hacer rey, pero el que está desenfocado le ofrecen una cosita y lo agarra rápido, lo agarra rápidamente, lo desenfocan rápidamente. Jesucristo, dice la Escritura, que Él no buscaba gloria de hombres. No, Señor, Él sabía por qué había venido. Van a haber muchas tentaciones para que tú te desenfoques de lo que Dios te ha enviado a hacer. ¿Me escucha, hermano? Cada uno de ustedes tiene una misión en este mundo y en Dios está esa misión. No codicie la misión del otro. No, yo no quiero ser o hacer lo que otro hace. Yo quiero hacer la misión que Dios me dio. Amén, hermano. Yo quiero aprender de otros, sí, claro, todo el tiempo. Pero quiero hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y tenemos que estar claros en eso. Claros, enfocados. Nosotros necesitamos respondernos preguntas. ¿Por qué existimos como Iglesia Universal? ¿Por qué? ¿Por qué yo pertenezco a la Iglesia Universal? Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo soy Iglesia Universal porque yo debo predicar el evangelio, debo imponer las manos sobre los enfermos y estos sanarán, debo echar fuera demonios, debo ministrar a la gente libertad. Yo soy parte de la Iglesia Universal por eso. Cuando hay una iglesia perezosa que no hace la voluntad de Dios en este aspecto, entonces los problemas comienzan a venir en esa iglesia local, porque no hay una misión clara. Cada quien comienza a ver cómo vino vestido el otro, a ver cómo hizo el otro, a ver qué hace el otro. Viene la competencia, viene aquel, viene el otro y dice: yo toco mejor esto. Viene el otro y dice: yo predico mejor. Porque hay pereza en esa iglesia, y la pereza de hacer la obra de Dios te mantiene enfocado en cosas que no son importantes. Entonces usted es iglesia por esa razón. Usted es iglesia, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Usted es iglesia porque usted discipula. ¿Ve? Toda esta obra la tenemos que hacer y no tenemos que esperar un plan de iglesia para hacerlo. No, usted puede hacer la obra de Dios cada día en su vida. Pero cuando hay pereza, entonces yo comienzo a fijarme en cosas que no son importantes. Debemos preguntarnos por qué existimos como iglesia local. La iglesia local está enmarcada en la misión de Dios con la iglesia universal. Es decir, la iglesia local existe para predicar el evangelio, para darle libertad al cautivo, para hacer discípulos a la gente que viene a ella. Y Efesios 4:11 le da una visión a toda iglesia local que la debe cumplir, y es que dice: Jesucristo estableció o constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar indica hacer que los santos maduren para la obra del ministerio. La obra del ministerio no necesariamente es predicar en un púlpito. La obra del ministerio es el propósito que Dios te dio a ti como creyente. Amén. Entonces toda iglesia local debe estar enmarcada en la iglesia universal en estos tres propósitos: predicar el evangelio, hacer discípulos y perfeccionar a los santos. Es decir, la iglesia Luz de las Naciones debe hacer esta misión. Ya las estrategias son otras cosas. Hay creyentes que me dicen a mí: pastor, pero ¿por qué usted no hace células? Pastor, pero ¿por qué no hacemos lo que hace el otro por allá? Hay iglesias locales que se han desviado de la misión y el propósito de Dios porque imitan las estrategias de otras iglesias, que no son malas, pero no se traduce a que esas estrategias van a funcionar como le funcionó a la otra. Eso lo vimos hace años atrás. Por allá, si no me equivoco, a César Castellanos le funcionó en Colombia el método G12.
E iglesias aquí en Venezuela se volvieron locas aplicando el G12. Algunas fueron beneficiadas, pero otras fueron afectadas. Porque esa fue una estrategia que Dios le dio a César Castellano, y si se la dio a él, no quiere decir que yo la tengo que aplicar. Y yo tengo que estar claro con eso como pastor. Yo le voy a decir un pilar para que más o menos tenga noción de las estrategias que Dios nos ha enviado a utilizar para discipular, para enseñar y para predicar el evangelio, y se llama la radio. La radio es nuestro principal pilar de evangelización, de discipulado y de enseñanza. ¿Me está escuchando? ¿Hay un ministerio de evangelismo interno? Claro que sí, pero el Señor a mí hasta ahora no me ha dicho vaya y haga células. ¿Estoy diciendo que es malo? No. Pero no es la metodología que el Señor me ha dicho que haga hasta ahora. ¿Me está escuchando, hermano querido? Lo que pasa, pastor, es que allá de donde yo vengo, eso funcionaba. Bueno, gloria a Dios, amén. Pero Dios no me ha dicho que haga cosas porque la hizo otra persona. Amén, hermano querido. Y a veces hay personas que se enojan con el pastor porque dicen, ¿por qué aquí no hacen así? Eso es como que yo vaya y tú tengas una empresa y yo diga, Tito, en tu empresa tienes que hacer esto y esto y lo otro. Ella va un momento. Este es digamos, la cabeza de esa empresa. Yo no puedo llegar allí a mandarlo a él. Pero hay gente que se confunde en las iglesias y dice, ya yo llegué aquí. Aquí se va a hacer lo que yo diga. No, señor. Aquí se hace lo que Dios diga. Amén, hermano querido. Y cuando estamos claros de las estrategias y de las cosas como Dios las establece, vamos a hacer una iglesia saludable. Mire, yo no le puedo describir el impacto que tiene la radio, no se la puedo describir. El impacto que la radio tuvo en el 2018 es grandioso y lo probamos el día del evento de mujeres. ¿Por qué pasó eso? ¿Por la radio? Claro, otras invitaciones, pero mayormente por la radio. Yo salgo a lugares y la gente me dice, yo escucho la radio, pastor. A veces voy en sitio y escucho la radio. Y uno dice, esto llega en lugares donde uno menos se imagina. Y Dios nos ha dado este medio para perfeccionar a los santos. Nos ha dado este medio para discipular. Nos ha dado este medio para evangelizar, para orar por la gente. Ya Dios en el camino nos irá dando otras instrucciones. Pero no podemos hacer cosas por imitación. Amén, hermano. Entonces, enfóquese. Ya voy terminando, pero quiero dejar esto plasmado. Existen 4 voluntades que te guían en el propósito de Dios. La primera es la voluntad básica. La segunda es la voluntad específica. La tercera es la voluntad permisiva. Y la cuarta es la voluntad agradable y perfecta. 4 tipos de voluntades que cuando tú manejas este conocimiento, entonces garantizará el propósito de Dios en tu vida. La voluntad de Dios básica es lo que está escrito en la palabra de Dios. Le voy a dar un ejemplo entre la diferencia de voluntad básica y voluntad específica con un versículo bíblico. Marcos 16, 15 al 18 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Es la voluntad básica de Dios que prediquemos el evangelio? Amén. Aquí viene el ejemplo de la voluntad específica. Aunque es la voluntad de Dios que prediquemos el evangelio en todo el mundo, ahora la voluntad específica me va a decir que hacia dónde tengo que ir a predicar ese evangelio. Porque allí dice a todo el mundo. Eso no quiere decir que usted tiene que ir a viajar por todo el mundo a predicar el evangelio, no. Allí está la voluntad básica de Dios, que Él quiere que todos se salven, pero ahora usted tiene que buscar la voluntad específica de Dios para ver cuál es mi jurisdicción y dónde o hacia dónde yo tengo que ir. Recuérdese que cuando Jesús dijo esto, se lo estaba diciendo a los discípulos, vayan por todo el mundo a diseminar el evangelio, a esparcirlo. Pero usted no puede tomar esta palabra específica para usted y decir, yo tengo que ir para todo el mundo. No. Es como el versículo que dice, Pedro a Cornelio le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Hay gente que cree porque eso está en la Biblia, eso es para mí también. Usted puede tomarlo, pero eso específicamente fue en un momento una palabra de Pedro para Cornelio. Si usted no le predica a su familiar, si usted no le da ejemplo, si usted no ora por él, si usted no le muestra el evangelio, posiblemente su familiar no va a ser salvo y se perderá. Ah, pastor, pero es que la Biblia dice, seré salvo yo y mi casa. No, eso se lo dijo Pedro a Cornelio, no a usted. Si usted no hace su parte que hizo Cornelio, ¿cuál fue la parte que hizo Cornelio? Quería escuchar la palabra y mandó a llamar a Pedro, y Dios le habló a Pedro que fuera. Y Pedro reunió a toda su familia, y con esa hambre que tenía Cornelio, rectifico, para que su familia fuese salva, Dios le dio esa promesa a Cornelio. Pero si usted no ora por su familiar, si usted no le habla de Dios, si usted no lo invita a la iglesia, si usted lo ignora totalmente, es posible que su familiar no se salve. No es porque la Biblia dice serás salvo y tú y tu casa. No, Señor. Eso no necesariamente es una promesa. Es una declaración en un momento específico que yo la puedo tomar y creer y decir, Señor, yo voy a tomar esto para mí, pero voy a hacer mi parte también. ¿Ok? Voy a hacer mi parte también. De testimonio, háblele del Señor. De testimonio del cambio que Dios hizo en su vida. Las mujeres que tienen esposos inconversos, de testimonio. No le predique tanto a su esposo, deje de hablar tanto. Dice Pedro que no hable tanto y muestre más hechos. ¿Sí? Pedro lo dice. No serán ganados por palabras, sino por conducta. Entonces esto es muy importante. La voluntad permisiva de Dios es la tercera. ¿Cuál es la voluntad permisiva? La que Él te deja y te permite hacer aunque no sea su voluntad perfecta. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios le dijo a Balaán, no puedes maldecir a mi pueblo. Y Balaán seguía de terco, haciendo tratos con Balac. Vamos a ver qué me dice el Señor mañana. Ya Dios le había hablado ayer. ¿Qué tenía que hacer Balaán? Quedarse quieto. Ya conoció la voluntad perfecta de Dios de no maldecir a Israel. Pero no, él quería la paga profética. Porque el rey le estaba ofreciendo una paga muy buena. Y el Señor le habló que no lo podía maldecir. Y él dijo, vamos a ver qué mañana dice el Señor. Hasta que se le apareció un ángel para matarlo. Y la burra vio el ángel. Y por la burra el ángel no mata a Balaán. Y Balaán, como no tenía visión, comenzó a darle palazos a la burra. Y la burra habló y dijo, ¡hey, yo no te he hecho nada! Y el ángel le habla a Balaán y le dice, esa burra que tú le estás dando palazos, no te maté por ella porque se me puso en el camino. Entonces la voluntad permisiva de Dios no necesariamente es la voluntad perfecta de Dios. Es decir, cuando Él te dice algo, no es que mañana lo va a cambiar por tu comodidad. Esto lo he dicho varias veces en la iglesia. En enero oré al Señor que tenía que hacer un viaje que hago cada 2 años. Y el Señor me dijo, no lo vas a hacer al inicio, sino al final del año. Y recuerdo que eso fue en enero y dije, sí, Señor, claro que sí, obedezco. Por allí en junio me invitaron, un misionero amigo me invitó para Honduras. Y le oré al Señor y le dije, Señor, ¿puedo ir? Y el Señor me dijo, no me respondió, me dijo, ¿qué te dije en enero? Ah, ya. O sea, ni siquiera para Honduras, no, nada. Final de año. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios me hubiese permitido ir, pero no era su voluntad. Entonces no confunda la voluntad permisiva de Dios con la voluntad perfecta de Dios. Israel dijo, quiero rey, quiero rey, quiero rey. Ah, ¿quieren rey? Aquí está Saúl. Pero después no me vayan a echar la culpa a mí. Amén. No me vayan a echar la culpa a mí. No me vayas a echar la culpa a mí. Hay personas que en este tiempo el Señor les dice, mi voluntad perfecta es que te vayas de Venezuela. Hay otras que le dicen, mi voluntad perfecta para ti es que te quedes. Pero si usted sigue de terco, no, yo soñé que estaba allá. Yo soñé, sí, soñé. Ah, bueno, ya Él te permite irte porque soñaste. Pero después que te pase algo, no vayas a decir, Dios, ¿por qué si soy tu hijo? No. Dios no se responsabiliza en la voluntad permisiva. Se responsabiliza por ti
en la voluntad perfecta y agradable. Amén. Allí es donde Dios dice, yo me hago responsable por ti. Pero en la voluntad permisiva el Señor te deja hacer lo que tú quieres hacer, pero no se responsabiliza por tus actos. Esto nos hace madurar como cuerpo de Cristo. Tú tienes una misión, tienes un propósito y tienes una visión. Amén y amén.